En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Hola, hola, buenas tardes. ¿Ya? Vamos. ¿Mm? Hay que preguntarle si le dio el comprometido por el objetivo y los indicadores. Así que no estamos considerando que tenemos eso, pero siempre respetando la mente. No, pero ya. Bien. Hola, muy buenas tardes. Asiento. Bien, el acta de la sesión número 38 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 39 queda a disposición de la comisión. La secretaria dará cuenta dará lectura a la cuenta. Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mediante el cual remite copia del tercer Estudio Nacional de la Discapacidad. Al respecto, se informa que los datos sistematizados de este estudio se encuentran publicados en la página web del Servicio Nacional de la Discapacidad y corresponden a los resultados regionales y un folleto nacional, los cuales pueden ser descargados en ese enlace. Sin perjuicio de ello, la totalidad de los datos nacionales y regionales serán publicados en el mismo sitio web durante el mes de julio de 2023, dando con ello respuesta al oficio 93 de esta comisión. Una nota de la representante de la Mesa de Personas Mayores de Comunidad de Organizaciones Solidarias y la Red de Voces Mayores, Nina Bertone, mediante la cual solicita una audiencia ante la comisión en el marco de la tramitación del proyecto de ley integral de personas mayores y promoción del envejecimiento digno, activo y saludable. Nota del Ministro de Desarrollo Social y Familia, mediante el cual excusa su asistencia presencial a la sesión de hoy por compromisos impostergables. En representación del Ministerio se conectará al comienzo del punto de la tabla referido al proyecto de ley de inclusión laboral de personas con discapacidad la jefe de División de Cooperación Público-Privada de la Subsecretaría de Evaluación Social, Nicole Romo, quien estará a disposición para responder las dudas que puede tener la comisión en relación al funcionamiento del sistema de donaciones. Además, asistirá de forma presencial el director de Senadi, don Daniel Concha. Es todo, Presidenta. Gracias, secretaria. Cedo la palabra en relación a la cuenta. Diputado Guzmán. Muchas gracias, Presidenta. Respecto al último punto de la cuenta, había un compromiso del Ejecutivo respecto a ingresar indicaciones que quedaron pendientes en la última sesión de la ley de inclusión. Saber si habrían llegado esas indicaciones, porque creo que es importante para seguir avanzando en ese proyecto, en su efecto avanzar en otros proyectos. Muchas gracias, diputado Guzmán. Sí, me adhiero a la consulta porque el Ejecutivo se había comprometido con esas indicaciones, secretaria. No, Presidenta, no se recibió ninguna indicación. Gracias, secretaria. ¿Más palabras sobre la cuenta? Diputada Morales. Sí, ¿el estudio lo van a mandar vía correo? ¿O está solo en la página? Ya. ¿Secretaria? En la página web. Ok. Diputada Bulnes. No han llegado las indicaciones, ciertamente. Eso significa que cuando lleguen vamos a recibir un nuevo comparado, porque a estas alturas ya he gastado tales resmas de papel en imprimir comparados que me gustaría imprimir solamente el último. Sí. ¿Secretaria? Sí. Obviamente, si llegan indicaciones, nosotros hacemos un nuevo comparado, se va actualizando. Así que ahí avisamos. No es tan grande. Gracias. No, si vemos todos, estamos ya a la altura de un arbolito. Bueno, podremos, no, en todo caso, si quiere, leamos las últimas páginas, ¿no? Sí. No se preocupe. Sí. Que falta en general Sí. ¿No hay más palabras sobre la cuenta? ¿Palabras sobre asuntos varios? Diputado Melo. Gracias, Presidenta. Mire, respecto a la ley Matías, que promueve
criterios para el otorgamiento o renovación de beneficios de la ley 20.422 de inclusión social. Yo entiendo que hoy día hay una invitación y yo quisiera poder solicitar a la comisión, si tuviéramos el acuerdo, de poder invitar a la alcaldesa de Peñalolén, a la señora Leitado. Perfecto. ¿Ya? Ellos tienen un programa muy interesante que desarrollan en el municipio sobre esta materia y creo que sería súper relevante que pudiéramos escuchar, ¿cierto?, lo que realiza a nivel comunal el municipio. ¿Ya? Esa es mi petición, Presidenta. Si es posible Sí. poder acordar aquello. Muchas gracias, diputado Melo. Bueno, como es un proyecto, obviamente vamos a recibir todas las audiencias que ustedes consideren pertinentes. Vamos a comenzar hoy día con la señora Edith, que justamente es quien originó el proyecto. Vamos a ir avanzando en forma paralela con los otros proyectos que estamos viendo, por eso que en el fondo nos hemos un poco limitado a que sea ojalá una sola audiencia por semana, pero abiertos a escuchar a todas las personas que ustedes y organizaciones que ustedes propongan. ¿Mm? Sí, bueno, un acuerdo igual que todos los proyectos. Me imagino que. Gracias, diputado Melo. Diputada Marzán. Muchas gracias, Presidenta. Saludarla y saludar a todos los integrantes ya a quienes nos acompañan hoy día. Tengo varios puntitos. Con fecha 24 de julio, la Corporación Agradis de la Comuna de Quintero, que se dedica a la rehabilitación física y psicológica con una mirada integral, centrada en las personas y que ofrece además sus servicios de manera gratuita. Ya nos hicieron llegar una carta donde solicitan que puedan ser invitados a la comisión para presentar su trabajo y la labor que realizan en la comuna de Puchoncaví, Quintero. La verdad es que yo estuve la semana pasada y es impresionante el trabajo que realizan, cómo ellos se han levantado con gestión y obviamente postulando a proyectos. Me trajo mucho recuerdo de cuando estaba la diputada Mar, que nos contó de su experiencia y nos trajo a ISEM para acá, que claro, ahí estamos hablando ya de un proyecto de otra envergadura, pero yo creo que lo que ellos están haciendo como Agradis en Quintero está muy bien encaminado, está entregando a la comunidad para su rehabilitación temas que son muy vanguardistas, sumado al cariño y a la emoción y al profesionalismo que entregan. De hecho, el día que yo los visité, venían llegando unos aparatos 3D que van a ser los terceros en Chile que los tienen. Entonces, todo eso en vía de la rehabilitación de las personas. Entonces, yo creo que sería muy importante para que pudieran comunicar, contar la experiencia y además motivar y darla a conocer, porque me parece que es profundamente relevante. Entonces, si podemos tomar el acuerdo de invitarlos, porque además yo entiendo que hay muchas solicitudes. Quizás también lo traigo ahí como otro puntito, ver la posibilidad de tener una sesión extraordinaria en un horario que todos podamos, obviamente. Quizás lo propongo para recibir solamente organizaciones que quieran venir a exponer para que no... Sí, tenemos varias. Se nos hace... Eso lo dejo como para después si podemos tomar el acuerdo. Yeah. Bueno, y otro punto es que frente a esta última solicitud, también el 30 de mayo, no sé si recuerdan que yo solicité que se invitara al abogado Sebastián Parragués, porque él es experto de Derecho en Salud y encargado jurídico de algunos hospitales de la región metropolitana. Entonces ahí nos comentó sobre la grave situación y abandono que están viviendo muchos pacientes adultos mayores. Entonces que no tienen una red familiar, que no pueden asumir, digamos, nadie puede asumir su protección, su cuidado, y además porque, bueno, tienen un alto nivel de abandono. Entonces es una realidad que es muy poco conocida, que además no logran cupos en los LEAM también. Eso está como pendiente. Yo creo que también es muy importante visibilizar esa realidad. Lo otro es que hay una carta que envió la agrupación de centros generales de madres, padres y apoderados. Perdón, ¿le tomemos el acuerdo? Perfecto. ¿Les parece tomar el acuerdo primero de invitar a la organización que Agradis, la organización que propuso la diputada Marzán, y tomamos ese acuerdo y tomemos un segundo acuerdo, a lo mejor el primer lunes después de la distrital poder hacer una sesión para de 3 a 5, dijéramos justo antes de la sesión de la tarde,
para recibir todas estas agrupaciones que tenemos pendientes, porque yo creo que hay varias. Tienen desarrollo. Bueno, Sí. busquemos la fecha, pero para la semana después de la distrital, Perfecto. buscar una fecha para poder recibir a las organizaciones pendientes. ¿Les parece el acuerdo? Sí, justo el lunes. ¿Sí? Tengo La fecha la coordinamos después, Sí, pero que por lo sea pronto en de la acuerdo. semana a la vuelta de la distrital, ¿les parece? Sí. ¿El acuerdo? Ok. Ya. Lo otro, que también llegó una carta para lo mismo, que son una agrupación invitada de centros de padres, general de padres, madres y apoderados de la educación pública de Valparaíso. El pasado 10 de julio nos solicitaron esta audiencia para conocer una situación que es muy preocupante, que afecta a 66 establecimientos dependientes del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso de Juan Fernández. El tema que ellos tienen, que no están cumpliendo con la ley 20.422, que regula los accesos universales y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Porque claro, no es lo mismo que exista una rampa a la entrada del establecimiento educacional, pero que después no puedan movilizarse por el interior del establecimiento. Entonces, creo que también es una realidad que tenemos que visibilizarla para que ya esto que se venció hace, no sé, 2 años atrás, creo que estábamos en la comisión y lo hablamos, no está cumpliendo con lo establecido. También me gustaría... ¿Necesito sí. un acuerdo? No, es que es invitada, entonces ya. como que se pudiera Perfecto. considerar dentro de la invitación para como recordarlo. También me piden el proyecto de envejecimiento activo, solicito que se invite a don Juan Domingo Milos, ya en representación de la Alianza por la Defensoría de las Personas Mayores y a su equipo jurídico, que tienen obviamente mucho que aportar en el proyecto, ya Sí. para enriquecerlo el proyecto. Y finalmente, hoy día yo hice un incidente en la sala, ya no sé si alguien lo alcanzó a escuchar, y tiene relación con una situación muy dolorosa, y que tiene que ver, que me lo expuso con mucha angustia también un alcalde del distrito que yo represento. Viendo futuros locales de votación, con una persona encargada de CERVEL, le pregunta por su hijo, que tiene 16 años, que es autista, le pregunta cómo se va a diseñar a futuro la posibilidad para que ellos puedan votar, ejerciendo su derecho, un derecho ciudadano. Y que es autista, entonces quiere ver de qué manera esto lo está planificando CERVEL. La persona de CERVEL, de una manera muy poco empática, le dice que lo mejor es que lo declare interdicto en los tribunales. Me parece que no solamente esa no es la respuesta, sino que nosotros tenemos una ley ya hoy día y que estamos avanzando con ella justamente en que las personas con autismo, porque es un proyecto integral y que abarca todo el ciclo vital de las personas, que tengan además autonomía en la adultez, y justamente es un proyecto que avanza hacia el cambio cultural y hacia nunca más que en este país nosotros tengamos discriminación, ni menos esos hechos dolorosos, ni menos esas respuestas por parte de una persona que tiene que estar preparada para... Bueno, por eso también el proyecto incluye capacitación. Ahí claramente estamos viendo que las capacitaciones son urgentes. Entonces, yo a raíz de este oficio anuncié que tenemos listo un proyecto de ley que lo vamos a ingresar mañana. Vamos a hacer un punto de prensa a las 11 de la mañana y los dejo cordialmente invitados para quienes quieran suscribir ese proyecto. Y en el fondo, ese proyecto apunta a modifica la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios para que la cédula de votación incluya la fotografía de las y los candidatos, con tal de facilitar la inclusión y el ejercicio pleno de los derechos políticos de las personas, y ahí no solamente con autismo. Pero la inspiración de este proyecto fue lo que hoy día yo expuse en este incidente. Entonces, si alguien quiere suscribirlo, yo los invito cordialmente. Obviamente mi prioridad siempre es la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, entendiendo que hay 10 firmas solamente, pero además mañana a las 11 hacemos un punto de prensa donde va a venir el alcalde afectado, van a venir agrupaciones de autismo a apoyar y a hablar de la necesidad de no solamente de no discriminar, sino que también de los protocolos que se deben llevar a cabo, de las capacitaciones, de la empatía, de la forma amorosa que tenemos que empezar a ejercer para relacionarnos, y sobre todo este derecho político que es tan importante para las personas con autismo.
Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Marzán. Diputada Burla. Primero, contestarle a Carolina, yo feliz si me invitas, suscribo el proyecto. Pero entre medio fue tan... ya me acordé. El año pasado, por una decisión transversal de esta comisión, hicimos un homenaje a personas mayores de nuestros distritos, que cada diputado propuso a alguien. Esto tuvo un enorme efecto, fue muy valorado en los distritos. Y está pensando en personas mayores. Tal vez este año debiéramos hacer lo mismo. No sé si nuevamente respecto de una persona mayor de nuestro distrito o de un discapacitado de nuestro distrito este año, que sea particularmente un líder en materia digamos, de inclusión. Perfecto. Por ejemplo, en mi distrito hay personas sordas que tienen una enorme inserción dentro de las personas sordas. O también hay personas con discapacidad visual que tienen un enorme influjo dentro de su medio. Perfecto. Y podríamos entonces hacerlo, no ya con personas mayores, sino ya que estamos discutiendo la ley de inclusión, proponer y hacer, no alcanzar a hacer en septiembre como fue el año pasado, pero podría ser a fines de octubre o dentro del año, de manera que se haga una costumbre en nuestra comisión que año a año rindamos un homenaje a líderes mayores o discapacitados o de alguna manera dentro de nuestro interés, porque además esta es una comisión completamente transversal. Entonces quería proponer esto, que tomáramos este acuerdo y que empezáramos a preparar algo tan lindo como lo que resultó el año pasado. Muchas gracias, diputada Bulnes. Me parece una gran idea. Me imagino que a todos los integrantes de la comisión también tomamos el acuerdo y entonces a fines de octubre premiamos cada uno a una persona con discapacidad que sea influyente, líder o ejemplo en cada uno de sus distritos. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Don Renzo. Es que ya hablé una vez, así que... Muchas gracias, presidenta. Estos días no han sido fáciles en la región de Tarapacá por un tema que uno pudiera pensar que es muy distinto y que no tiene ni una consecuencia en esta comisión, pero sí la tiene. A finales del mes de mayo se dictó una resolución por parte del Ministerio de Transporte que pretende limitar la circulación de una serie de vehículos que datan del año 2014 hacia atrás, que fueron adquiridos a través del sistema Franco y que se impediría que puedan circular por el resto del país. Es decir, se está circunscribiendo que solo se puedan manejar y circular en ellos en la región de Tarapacá. El problema está dado en que la propia normativa de la ley de zonas francas establece una franquicia tributaria especialmente para personas en situación de discapacidad para poder adquirir a través del sistema franco vehículos especialmente adaptados para su condición y que esta normativa o esta restricción de normativa también los afectaría. Como yo obviamente he estado metido en el tema por ser de mi región, es increíble la cantidad de casos de todo Chile que me han escrito para que pueda hacer algo, toda vez que hay gente que invirtió sumas de dinero muy altas en vehículos muy específicos adaptados a esa condición de discapacidad y que en virtud de esta nueva normativa quedarían impedidos de poder usarlos fuera de la región de Tarapacá. Por tanto, a mí me gustaría que tomáramos el acuerdo de esta comisión de poder oficiar al Ministerio de Transporte para que pueda aclarar e interpretar o que nos dé una interpretación respecto de los efectos que pudiera generar en personas en situación de discapacidad, porque como se dictó esta circular, evidentemente sería bastante restrictiva con mucha gente, pero especialmente
con personas de discapacidad, en situación de discapacidad, que tienen uno de estos vehículos adquiridos hace mucho tiempo, con harto esfuerzo, y yo te diría desde Arica a Punta Arenas, porque me han escrito de todo el país, si lo tiene bien, señora presidenta. Muchas gracias, diputado. Sí, un tema muy preocupante. Tomemos el acuerdo para... Diputada. Me parece muy importante el oficio que propone el diputado Trisotti, pero hay también otro tema que me ha sido planteado también en mi región. Hay personas que han adecuado vehículos normales para el uso de discapacitados y se les niega la revisión técnica de esos vehículos. Entonces, que puedan este oficio también preguntarse en qué condiciones o qué requisitos se requieren para que un vehículo tradicional pueda ser adaptado para el uso de discapacitados. Digo, por ejemplo, amputados de la pierna izquierda o amputados de un brazo, en que ciertamente el vehículo tiene que ser acondicionado, o amputados de la pierna derecha, que es mucho más complejo que amputados de la pierna izquierda, porque el amputado de la pierna, bueno, ¿para qué doy la explicación? Perfecto. Es que tenía un primo amputado de la pierna derecha, entonces y tuvo que importar un vehículo en aquellos años adecuado para heridos, para grandes amputados de guerra. Entonces podríamos combinar los dos oficios, si le parece a la comisión. ¿Les parece? ¿Tomamos el acuerdo antes o después del acuerdo? Mira, independiente de que, lo que pasa es que nosotros íbamos a exponer lo mismo, independiente de que me parece que igual es bueno que se invite, pero habíamos desertado de la misión porque me llegó la información que, insisto, independiente que igual es bueno que se venga a informar, que la delegación de Tarapacá hoy día lo resolvió en reunión con las automotoras. De hecho, hacen una publicación en una red social y salen en fotos diciendo que todo se resolvió gracias a las movilizaciones, y agradecen. Entonces ahí ponen una foto del delegado del delegado del Seremi de Transporte de la zona, y además porque nos había llegado un contacto de una persona de la comuna de La Calera que estaba comprando un auto, y señalaron exactamente lo mismo, pero también la automotora le señaló que tras esta movilización de hoy, el delegado y el Seremi de la zona estaban por resolver el tema, pero también me parece que es interesante que venga por cualquier aclaración. Oficializado, sí. Sí, El director me sí. quería comentar algo. Perfecto. Por su intermedio, presidenta, también el diputado y diputada, yo tuve reunión ayer con la Subsecretaría de Transporte, y yo creo que esto es un tema que, ojo, que no es nuevo. Generalmente las normas vigentes se actualizan por las normas vigentes de euro. Estábamos rigiéndonos por Euro 4 y ahora los autos que tienen que ingresar tienen que regir por Euro 6. Entonces ahí hay un equilibrio entre las normas de disminución de emisiones de carbono, ¿ya?, con los vehículos que pasan. Lo inmediato, y que yo creo que ahí es donde se dio la conversación para lograr una negociación, son personas que ya invirtieron su dinero e importaron vehículos con esta franquicia, teniendo vehículos que trajeron que son de Euro 4, que por lo tanto podían quedar con el sello rojo. Y en ese sentido yo creo que la idea, nosotros no tenemos mucho que ver, pero sí por las personas con discapacidad, la idea era, por favor, tratar de hacer algo por las personas que ya habían invertido su dinero importando autos adaptados, y yo creo que bueno que la diputada Marzán lo diga, que se esté llegando a una solución. La idea es que se genere ahí una mesa, ¿ya? Pero esto también hay que decirlo porque tiene historia. Cuando se pasó de la Euro 2 al Euro 4, también se produjo algo similar. Entonces, ahí también es bueno para saber, esto es simplemente una descripción histórica de que es un tema que, por supuesto, prevalece los derechos de las personas con discapacidad para el auto adaptado a través de la franquicia tributaria de poder importar estos autos, pero también está el equilibrio con las normas de baja de emisión de carbón. ¿Ya? Entonces, ahí hay dos ministerios que son importantes, por si quieren discutirlo más, es la Subsecretaría de Transporte, pero también del Medio Ambiente. ¿Ya? Entonces, ahí son actores importantes. Y en cuanto a lo otro, lo específico,
yo creo que eso da para una conversación más larga, porque evidentemente las adecuaciones que se hacen en Chile, yo no sé, habría que investigar mucho más si son adecuaciones que están con las normativas vigentes para el tema de la revisión técnica. Entonces, eso es un tema interesante, nosotros abiertos a poder ir conversando con los sectores que le conviene y también saben sobre esta materia. Eso. Sí, por lo tanto, yo creo que es bueno igual oficiar para que nos llegue una respuesta un Sí. poco más formal y para poder tener un poco más de claridad al respecto. ¿Les parece el acuerdo? Muchas gracias. Diputado Guzmán. Presidenta, muchas gracias. Aprovecho de saludar a la directora de Senama, Claudia Asmad, aprovechando de destacar una iniciativa que se desarrolló en el Maule, Presidenta, en la Universidad de Talca y Senama, llevaron a cabo el programa Actívate con Tecnologías Digitales. Este es un programa que buscaba capacitar a emprendedores mayores de 60 años en herramientas digitales. El curso benefició a 50 personas durante 4 meses, quienes recibieron certificados y tuvieron módulos de marketing digital, microfinanza, emprendimiento y fuentes de financiamiento, y también coaching motivacional. Esta iniciativa, y más cuando nacen del Maule, Presidenta, a mi juicio son muy destacables, porque en definitiva lo que hace es posicionar a las personas mayores en otro ámbito, que tiene que ver con la transformación digital. Así que quisiera solicitar el acuerdo de la comisión para felicitar al rector de la Universidad de Talca, Carlos Torres, y también al director o coordinador de Senama en la región del Maule, por la importancia que se le da a la transformación digital y las herramientas que mejoran la calidad de vida de las personas mayores. Eso, Gracias, diputado Guzmán. ¿Tenemos el acuerdo? Acordado. ¿Algún otro asunto? Diputado Melo. Presidenta, a propósito que hoy continuamos el debate en general respecto al proyecto de envejecimiento activo, quisiera solicitar el acuerdo de la comisión para poder invitar a Paulina Gutiérrez, que es la directora del Centro Gerontológico de la Comuna del Bosque. Ellos llevan más de una década trabajando estos temas y creo que sería interesante que pudiéramos escucharlos. Ya es una experiencia a nivel local, municipal, pero que sin duda pudiera aportar mucho al debate de la propia comisión. Toda vez que, le pongo un ejemplo, hace un par de semanas atrás se llevó adelante en esta misma comuna un encuentro con más de 150 personas mayores, todos hombres, todos varones, sobre nuevas masculinidades y derechos. Por lo tanto, creo que sería interesante que pudiéramos escucharlo y que el Fondo de la Comisión tenga la posibilidad de poder conocer esta experiencia. Muchas gracias, Eso diputado Melo. Dejamos abierto para que cada uno de los diputados que tenga algún invitado o alguna organización que quiera invitar con respecto a este proyecto, la haga llegar a la Secretaría y para ir programando en el fondo las visitas por las próximas sesiones. Gracias, diputado. ¿Nadie más tiene palabras? Yo tengo un tema vario. Recibí una solicitud del señor Jaime Maturana, quien desde hace 10 años, junto a un grupo de niños, jóvenes y adultos, ha desarrollado el proyecto Coro Voz de la Inclusión, permitiendo el desarrollo de las habilidades artísticas de personas con discapacidad, colaborando sustantivamente al proceso de incorporación de ellos a las relaciones sociales. Don Jaime, director del coro, hace un par de semanas envió una solicitud a la Subsecretaría de Deporte para ver la posibilidad de que este coro pueda participar en la inauguración de los Juegos Panamericanos del próximo octubre, pero no ha recibido ninguna respuesta hasta el momento. Por esta razón solicita a esta comisión se pudiera evaluar la posibilidad de que existiera alguna respuesta desde la Subsecretaría y que ojalá le dieran la oportunidad de poder participar o al menos ser escuchado y evaluado para poder estar en los Juegos Panamericanos. Por lo tanto, realizar las gestiones nosotros para que, me imagino será oficial para que le puedan dar una respuesta. ¿Tomo el acuerdo? Gracias, diputado. Diputada Marzán. Varios. Me gustaría solicitar respecto a Senadi, en realidad, que está acá el director, porque para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que se vienen ahora en octubre, no existen entradas liberadas para personas con discapacidad, de cualquier tipo de discapacidad, solo para personas con sillas de ruedas, ¿no?
Entonces sería importante poder consultar si se van a incorporar todas las personas o solamente aquellas con discapacidad física visible. ¿Mm? Eso, Oficiemos entonces. gracias. Es que está acá, no sé Ah, si... Director. Gracias. Sí, yo creo que mandar, igual de todas maneras mandar el oficio, pero hacer las gestiones con Santiago 2023, que tiene una nueva dirección en Harold Mayne Nichols, y poder ver cómo está eso de las entradas liberadas, porque tendría que yo preguntar y ver en qué está eso de la situación, y de hecho al entrar me encontré con el nuevo director ejecutivo de Santiago 23, así que sí, podemos verlo, así que no hay problema, Mandamos el diputada oficio, Marzán. entonces. Pero sí hay que verlo con Ministerio de Deportes. Entonces acordamos, diputado Guzmán. Presidenta, aprovechando la instancia, ya que Comisión Personas Mayores y Discapacidad, que las personas mayores tengan una entrada también a un costo diferenciado, creo que también sería bueno para promover el envejecimiento activo. Directora. Por su intermedio, señora Presidenta, sí, el diputado está. Lo que pasa es que hay que inscribirse, entonces estamos gestionando desde Senama para facilitar ese proceso digital que algunas personas mayores lo hacen muy bien, pero no tiene un cupo limitado, pero está en forma gratuita, pero hay que inscribirse, así que lo estamos viendo desde... eso no nos han respondido, pero entonces generamos el acuerdo para oficiar. Diputada Marzán. A ver, yo celebro obviamente lo de la entrada liberada. Ya, lo de los cupos limitados siempre me hace un poquitito de un ruido, me inquieta un poquitito porque, a ver, poner restricciones, no son tantas las personas adultas mayores que se van a movilizar por distintas razones, ya por distintas razones. Entonces, por eso yo le preguntaba a la directora cuál es el cupo, porque sabemos que es un evento pero tremendamente masivo, yo no sé qué cantidad de entradas hay vendidas, muchísimas. Entonces, ojalá limitar lo menos posible, porque también es verdad que las personas adultas mayores se manejan mucho, pero se manejan bastante, acompañados de un nieto, hijo o alguien cercano, pero hay muchas personas que están solas, entonces sería una gran instancia de recreación a la que ojalá le pudiéramos sortear la posibilidad de que a lo mejor si no alcanzaban a inscribirse y llegan, se les dé la facilidad, o sea, por ser algo muy particular, que tengan esa facilidad de que no alcanzaban a inscribirse, no supieron, pero les llegó el dato, porque les va a llegar el dato de las que las personas adultas mayores pueden entrar de manera liberada y van a llegar. Entonces, así como hemos hecho otras gestas así tremendas y mucho más grandes y las hemos solucionado, yo creo que esto con pura voluntad y cariño, yo creo que se podría resolver. Muchas gracias, diputada Marzán. Entonces, oficiamos con respecto a este tema. ¿El acuerdo? Muy bien. Eran hartos varios hoy día. Sí, muy bueno. Bueno, el primer punto de la tabla era continuar con la discusión del proyecto de ley de inclusión, pero no nos llegaron las indicaciones, así que vamos a pasar al segundo punto de la tabla. Director. Por su intermedio, Camila Astorga no pudo estar hoy día, pero está Laura, abogada del Ministerio, y yo creo que es bueno que ella diga sobre el punto de las indicaciones. Recordar que sí hay unas indicaciones que nosotros trabajamos con el asesor legislativo del diputado Guzmán. Entonces, Laura, si tú puedes. Por intermedio. Por su intermedio, Presidenta, me presento para quienes no me conocen. Soy Laura Mancilla, asesora legislativa del Gabinete Ministerial de Desarrollo Social. Los saludo a todos. Y sí, efectivamente, al parecer, entendimos distinto el final de la última sesión respecto del tema de fundaciones y lo que ya se había votado. Nosotros entendimos que ustedes iban a proponer nuevos transitorios para abordar lo que ya se había votado. En consideración a eso, nosotros tenemos toda la disposición para seguir estudiando ese tema, pero les queríamos proponer avanzar en los permanentes que aún nos quedan por votar, que son el artículo 8 y el artículo 9.
Y como habíamos quedado, dejar los transitorios para cuando tengamos una redacción concordada. Entonces no sé qué o sea, lo dejo ahí a discusión, pero son 2 indicaciones y con eso cerraríamos los artículos permanentes del proyecto. Al menos avanzar en eso sería bien importante. Gracias. Sí, gracias. Lo que sucede es que son las 6:15, nos queda una hora un poquito más, tenemos personas invitadas esperando y tenemos a la directora también de Senama para ver el tercer punto de la tabla, que es la ley de envejecimiento positivo. Entonces, creo que sería más productivo votar todo en la próxima sesión cuando lleguen las indicaciones y así avanzamos más rápido. Director. Sí, muy rápido, porque tiene toda la razón en que está la directora de Senama y también está la impulsora de la ley Matías aquí con nosotros. Sí hay algo que podemos votar rápido, es que nosotros, la última discusión que se hizo sobre registro público, estamos de acuerdo con que quede como registro público, que fue lo que dijo la diputada Bulnes, que lo estuvimos discutiendo. Eso yo creo que es algo que podemos estar fácilmente de acuerdo, ¿ya? Y eso se habló con el Ministerio del Trabajo, de manera de poder ir avanzando en los permanentes y los transitorios, como ya sabemos, hay indicaciones que surgieron de diputadas y diputados, que eso por supuesto que tenemos que votarlo después, por eso estaba Nicole Romo acá, que está encargada de cooperación pública y privada, para responder a las dudas que surgieron en la sesión pasada, pero nosotros proponemos y ahí esta comisión es la que decide, ¿ya? Pero solo mi propuesta es que podamos avanzar en eso de registro público. Gracias. ¿Dónde está? ¿Acá? El ministro propuso dejar pendiente la discusión y votación, comprometiéndose a la revisión del artículo 8, tras lo cual se presentarán nuevas alternativas. Sí, director, sabe que lamentablemente la sesión pasada hicimos un acuerdo en que, lo leo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia propuso dejar pendiente la discusión y votación, comprometiendo la revisión del artículo 8 y 9, tras lo cual se presentarán nuevas alternativas de redacción en la próxima sesión ordinaria. Yo creo que en vista del tiempo, mejor en la próxima sesión, donde no vamos a tener invitados, podemos avanzar y terminar de la discusión completa. ¿Les parece? Gracias. Dígame. Por su intermedio, sí, solo dejar en acta que la discusión del artículo 8 sobre registro público, no sé si recuerdan esa discusión, el Ejecutivo está abierto a que si les da más seguridad a los miembros de la comisión dejar registro público en lugar de registro estadístico, que se deje registro público. O sea, entonces esa es la propuesta del Ejecutivo. Muy bien. Que quede en acta como que llegamos con esa apertura y si la comisión decide votar la próxima sesión, está bien, pero para que quede que en acta. Eso ya dejamos constancia de nuestra postura. Muchas gracias. Queda en acta entonces y la próxima sesión hacemos la votación completa. Yo creo, para no seguir demorándonos, entonces damos la bienvenida a los autores del proyecto de ley Matías, a Edith. Ya. Nos tienen que avisar. ¿De la sal? Sí. No. No sé. Sí, sí. Paula, te voy a averiguar qué pasa en la sal. Lo voy a leer. Es por quórum. Sí. Ya. Ya. Sí. Bueno, dejamos encargado de cuando. Sí. Bueno, dejamos encargado que cuando llamen a votar vamos a suspender un ratito la comisión. Bien, pasamos entonces al punto 2 de la tabla, que es iniciar el estudio del proyecto de ley de origen en moción de las diputadas Catalina del Real, Sofía Cid, Camila Flores, Carolina Marzán, Claudia Mix, Francesca Muñoz,
y de los diputados Bernardo Berger y Harry Jürgensen, que establece criterios para facilitar el acceso a los beneficios contemplados en la ley número 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, boletín 14.744-35, Ley Matías. Para este propósito, se ha invitado a la presidenta de la Fundación Matías, señora Edith Espinosa Rojas, quien asiste acompañada de Christopher González, hijo y hermano del gemelo Matías, y de Claudia Macarena Martínez Vergara. Doy la bienvenida a Edith. Yo quiero contarles a los miembros de esta comisión que tuvimos a Edith el periodo pasado, incluso antes de que se conformara esta comisión de discapacidad, en la época de que discapacidad pertenecía a desarrollo social. Estuvo Edith con nosotros, pero no estuvo sola, estuvo con Matías. Fue muy emocionante, y tenemos la foto de Matías, muchos nos sacamos fotos con Matías, y hemos visto este peregrinar de Edith durante muchos años, porque esto ni siquiera partió hace 5 años, partió antes de que nosotros fuéramos diputados, partió hace 9 años, yo la conocí en esa época. En esa época exactamente, fue mucho peregrinar, tocar puertas, hablar con distintos diputados, venir a distintas comisiones. Vino Matías, como les decía yo. Matías hoy día no está con nosotros. Matías murió el 11 de septiembre de 2021, ya hace casi 2 años. Pero yo sé que nos está mirando desde arriba, nos está acompañando. Y la verdad que hacemos este espacio en honor a la memoria de Matías y de su familia. Así que cedo la palabra a Edith para que nos pueda contar. Y más que nada voy a leer, porque en el fondo, para que no se nos vaya nada. Honorables diputados y diputadas, lo más difícil como mamá ha sido enfrentar una sociedad que no está preparada para socializar, adaptar y ponerse en el lugar de las personas con discapacidad. Me encontré en el camino con una serie de dificultades y barreras que ningún ser humano quisiera pasar. Es muy doloroso la percepción de que tu hijo era un estorbo en esta sociedad, peor aún, discriminado en diferentes situaciones y circunstancias. Solo quien lo vive sabe lo que es enfrentarse a una situación que pasé con mi hijo Matías. Ante el dolor de no tener a mi lado a Matías, solo me queda seguir su legado con más fuerza. Se lo prometí en su lecho de muerte. No solo estoy en deuda con él, sino con todas las mamás cuidadoras que han confiado en este proyecto. Matías soltó mi mano, pero su lucha no. Me aferro a la fe que algún día sea realidad. Es la segunda vez que nos encontramos en este importante lugar para ser escuchados, ante un proyecto de ley por la que estamos visibilizando y luchando hace casi 9 años, con la esperanza de abrir sus corazones y que puedan tratar de comprender esta problemática y absurda situación a la que se ven enfrentadas las personas con discapacidad. A los 12 años conseguí obtener el subsidio de discapacidad mental para Matías, rechazada varias veces, porque su daño neurológico no era mental, viendo que tener una parálisis cerebral abarca todas las áreas. Y por las fichas sociales de ese entonces. Felizmente puedo comentarle, en la actualidad se logró cambiar esa situación. Pasó a ser subsidio de discapacidad, abarcando lo sensorial, físico y mental, siempre que estén dentro del 60% más vulnerable de la población. 5 meses antes de cumplir Matías sus 18 años, retuvieron el pago de subsidio de discapacidad mental. Durante 4 meses. 4 meses que no contamos con un ingreso fundamental para sus gastos, por lo cual tuve que dirigirme junto a él al IPS. Se informó que debía tramitar la pensión básica solidaria de invalidez. Ello implicó trasladarlo con oxígeno. Matías usaba oxígeno los últimos 11 años. En transporte público, hacer transbordo y desplazarme a pie entre la distancia de los paraderos y los lugares a los que debí llevarlo. Todo este sacrificio para que un médico en 2 minutos confirmara su condición. ¿Era necesario que un joven con estas condiciones pasara por todo lo señalado cuando su discapacidad era severa y sin posibilidades de recuperación? Al contrario, con el paso del tiempo su condición se fue empeorando,
cada vez más. A ello debemos sumar que por ser mayor de edad, también debemos gestionar con abogado la interdicción, porque obviamente no tenía la capacidad de tomar decisiones por sí solo. Fue tanta la rabia e impotencia que explayé lo sucedido en redes sociales. Fue un debate y descargo con otras cuidadoras comentando sus experiencias. Ante esto, Carlos Caice, ex director de Fonadis en ese entonces y actualmente presidente de la ONG Inclusiva, él sugiere la idea de eliminar estas barreras a través de un proyecto de ley. Busqué apoyo en la Municipalidad de Peñalolén, en el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, ONG Inclusiva, entre otras personas que fueron quedando en el camino. Solo gratitud para todos y solo imposible. Tener una pensión debe estar sujeta a ser un derecho para todas las personas con discapacidad que lo requieran. La pensión debe ser permanente y definitiva. No más trámites burocráticos, por eso todo sabiendo que un cuidador no tiene facilidad ni libertad para realizar trámites de manera presencial. Sus salidas son limitadas, porque tiene que cuidar 24/7. Se trata de justicia y no caridad. Eliminar las barreras en busca de soluciones. La pensión actual es insuficiente para cubrir las grandes necesidades que requieren las personas con discapacidad. Muchos de ellos deben cubrir remedios carísimos que el auge no cubre. Si a eso sumamos la salud, educación, rehabilitación, alimentación especial, insumos, aparatos ortopédicos, pañales, transporte a colegios u otros, el resultado es abrumador, poniendo así una situación límite a muchas familias. ¿Cómo podemos hablar de igualdad si uno de los grupos más necesitados de nuestra sociedad se ve vulnerado en su derecho a tener una pensión digna, pues difícilmente la existente no alcanza para satisfacer sus necesidades básicas? Hemos recorrido un largo camino por años, pasando por varios gobiernos, sin lograr resultados favorables. Nos hemos presentado en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Senadis, IPS, Subsecretaría de Previsión Social. En el año 2018 nos reunimos con la diputada Catalina del Real buscando apoyo, lo que nos permitió llegar a presentar el proyecto a la bancada de la discapacidad en el año 2019, siendo acogida y aprobada por la Cámara de Diputados, cuya resolución fue enviada al Ejecutivo. Fue ahí donde retrocedimos y por segunda vez la diputada nos permite estar al frente de ustedes con la esperanza que estas a la brevedad siga su curso regular. En la actualidad, y junto a mi familia, en memoria de Matías, creamos la Fundación Matías, que va en apoyo a niños y jóvenes con discapacidad severa y a sus cuidadoras. Matías inspiró en mí su amor infinito, en nuestro deber, que la vida que tuvo en este plano terrenal no sea en vano, que otros tengan oportunidades que él no tuvo, una sociedad justa y más equitativa para todos en igualdad de condición. Gran parte de esto se trata de empatía. Solo piensa en un minuto, ¿qué habría hecho yo si tuviese un hijo con esta condición? Confío en ustedes. La empatía es tarea de todos. Muchísimas gracias por escucharme y por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y que conozcan. Muchos de ustedes no estaban la primera vez, me parece, ¿no? Y eso. Acá en la carpeta que trajimos está una presentación PPT que lo vamos a... Ahí está. Ella es... la invité hace... Fuimos al IPS la última vez, ahí la invité porque la conocí por redes sociales, pero tuvimos la oportunidad de conocerlo en el IPS. Ella es mamá cuidadora de un hijo TEA, estudia técnico social, está estudiando para trabajadora social y ella me ayuda en la parte de la parte técnica que ella lo maneja más. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Martínez. Como bien dice Edith, nos conocimos a través de una red social. Tengo una red social que se llama Soy Cuidadora, entonces ahí interactúo a diario con muchas mamás y papás que cuidan a personas en situación de discapacidad o alguna persona en situación de dependencia, ya tercera edad, ¿cierto? Alguna enfermedad que requiere esos cuidados. Y junto a Edith, hoy comparto la visión y la lucha que tiene la ley Matías, principalmente por esta necesidad que veo todos los días de poder unificar criterios entre el CONPIN y luego esta comisión del IPS, ¿cierto?
vemos o sabemos que están cubiertos, el gobierno actual amplió cierto, las coberturas para personas en situación de discapacidad, entregándoles un subsidio, aumentó montos, aumentó la cantidad de registro social de hogares, pasando de un 20 a un 60%, y que sí se avanza, pero en el quehacer diario voy viendo que hay muchas trabas. Una de esas es cuando los niños que tienen su subsidio de discapacidad pasan a cumplir los 18 años. Y es ahí donde Ley Matías toma una importancia relevante en relación a estas modificaciones que se deben hacer, porque como bien mencionaba Edith, cuando su hijo cumplió 18 años, tuvo que atravesar toda una ciudad con el oxígeno para llegar a una entidad evaluadora que en 2 minutos dijera, oye, es verdad, tu hijo sí tiene discapacidad severa, eso no va a cambiar. Ya, accedemos a tu pensión, ¿cierto? Y no se ve la dificultad. Entonces, ¿qué es lo que busca la Ley Matías? Principalmente poder unificar estos criterios. El COMPIN es una resolución competitiva, ¿cierto? Que ya llevas años acá en Chile evaluando personas en situación de discapacidad, entregándoles la credencial de discapacidad, cuando me imagino que ustedes todos manejan esta diferencia entre rangos y tipos de discapacidad, entonces sabemos que cuando es una discapacidad severa, eso no va a cambiar. Eso se mantiene o hay un deterioro mayor. Pero que el niño vaya a mejorar, eso no se ve. Entonces, es importante y relevante tener conciencia de que se debe unificar criterios para que estos niños de 17 años, 6 meses, que luego van a pasar a los 18 a solicitar su pensión, no tengan que pasar por esta necesidad burocrática, ¿cierto?, de evaluación, donde se tenga que pedir una confirmación diagnóstica nuevamente. Y lo otro que se ve a diario es que quienes solicitan esta pensión quedan un rango de meses sin recibir el beneficio. Y eso en familias uno puede decir, oye, son 6 meses. En una familia es un impacto grande. Porque recibir, hoy día son 103.000 pesos lo que otorga el subsidio de discapacidad. En las pensiones se dobla, pero aún así para una familia es importante por todos los gastos que mencionó Edith. O sea, los pañales son carísimos, muchos de estos diagnósticos no están cubiertos, por ejemplo, por la ley Ricarte Soto, por lo tanto deben incurrir en leches especiales, médicos que no alcanza a cubrir el sistema público, etc. Entonces, otra de las características que busca esta ley Matías es avanzar hacia esta universalidad de beneficios. Yo les mencionaba recién que este subsidio de discapacidad mental que este gobierno modificó y amplió, sigue dejando muchas personas fuera. Hay muchos diagnósticos porque te pide el subsidio de discapacidad mental un 50%, pero se ve que hay muchas familias que tienen el 49% y no acceden. O hay otros que tienen el 70% y con la misma condición de un niño con 60% o 50% de discapacidad no puede acceder a ese beneficio. Entonces, ¿cuál es el criterio? Habemos ciudadanos que tenemos más beneficios teniendo un mismo diagnóstico. Les dejo ahí como la inquietud al respecto. Dentro de sus carpetas también aparece que aumentar este monto de subsidio de discapacidad es importante, porque es importante por todo lo que les he mencionado recién. Hoy, si bien se aumentó el monto de subsidio de discapacidad a 103.000 pesos, sigue siendo un monto deficiente para la familia chilena. Un tarro de Pediasure que muchos niños lo utilizan, ocupan por lo menos 6 u 8 al mes, sale 27.000 pesos. O sea, el subsidio no alcanza a cubrir ni siquiera 5 tarros para poder alimentarse. Por distintas patologías o por selectividad alimentaria en los casos de niños con TEA. Otro de los puntos importantes es este traspaso automático de subsidio de discapacidad a pensión básica solidaria de invalidez. Creemos fehacientemente que no debe haber esta distinción en montos, como recién les mencionaba, de aumentar la cantidad de un subsidio a la pensión. Creemos que las condiciones de salud entre una temporada etaria y otra no va a variar. De hecho, muchas veces va a empeorar, porque su salud va en desmedro. Entonces, es importante poder ahí unificar y poder poner como propuesta de que sea solo un monto, idealmente lo que requieren las pensiones. Sabemos que
hay mucho detrás, que hay que hacer muchas modificaciones, pero queremos poder tener, otorgar este nivel de conciencia de que es un gasto, no porque las familias quieran enriquecerse, sino que es un gasto necesario. O sea, hoy día contar con 100.000 pesos a una familia con un miembro que tiene situación de discapacidad sigue siendo una familia empobrecida, sigue siendo una familia que sus recursos no alcanzan. Y aún así deben tener muchos criterios para poder obtener este subsidio de discapacidad mental. No basta, o sea, de discapacidad, perdón. No basta solamente con la discapacidad, sino que claramente hay que tener la evaluación del COMPIN y el registro social de hogares que no debe exceder el 60%. Pero pensemos en una familia promedio de 5 personas, que el ingreso mínimo son ¿cuánto? 500.000 pesos. Eso ya supera el 50% del registro social de hogares. Entonces, ¿el registro social de hogares de verdad representa las familias chilenas, aun cuando hay situación de discapacidad? Porque claro, o puede ganar 800, pero el gasto son 700 en esa persona en situación de discapacidad. Entonces, no equipara, ni refleja, ni identifica que este registro social de hogares valida a una persona con su realidad económica. Eso es un punto importante también que refleja a las personas cuidadoras y que la ley Matías tiene ahí como propuesta. Y también tiene esto de modificar el nombre de pensión básica solidaria de invalidez a pensión básica por discapacidad. Se ha ido avanzando en temas de discapacidad, ¿cierto? De ver a las personas en situación de discapacidad, valga la redundancia, como seres íntegros, seres importantes. Entonces es relevante poder quitarle la palabra invalidez, porque los está invalidando. El sistema ya los invalida y seguimos con esta categorización que limita, ¿cierto? Y está como en un... ay, se me fue la palabra. Como que estuviésemos siglos pasados categorizando hoy día, cuando se está avanzando en discapacidad, cuando se está modificando la ley, se sigue manteniendo esta definición de pensión básica solidaria de invalidez. ¿Querés que mencione algo más? No, eso después lo ven ellos. Ya. No sé si hay alguna Sí, consulta. sí. No sé si tienen alguna duda al respecto. Muchas gracias por su presentación. Como yo decía recientemente, para mí lo personal es un proyecto que me toca muy profundo porque yo conocí a Matías y porque vi a Edith peregrinar durante tantos años. Algunos de acá de esta comisión también, como Carola, también firmante del proyecto, le tocó conocerlo. Es un proyecto que es bastante sencillo, bastante corto, y por eso quise ponerlo de manera paralela a los otros proyectos que estamos discutiendo, porque creo que tenemos que avanzar rápido en esta comisión. Hay varios proyectos muy importantes que tenemos que sacar adelante. Entonces, si podemos ir avanzando de manera paralela con proyectos más complejos, como son el que estamos votando de inclusión laboral o el de envejecimiento activo, que son proyectos grandes, complejos, pero si podemos paralelamente ir avanzando con proyectos que son más sencillos, más pequeñitos, creo que haríamos un tremendo aporte a la sociedad y a las personas con discapacidad. No sé, director, si usted quiere referirse al tema. Sí, por su intermedio, señora presidenta, y también señora Edith, y al equipo que está con ella. A mí también me tocó conocer a Matías el año 2016. A ver, yo creo que hay hartos puntos, sobre todo está la moción y el proyecto de ley que se presenta desde el legislativo, ¿ya? Que yo aquí tengo una minuta larga, pero en ese sentido lo voy a tratar de hacer bien breve. Yo creo que en cuanto a lo que agrega el artículo 12 a la ley 20.422 en el inciso tercero, que el Estado propondrá crear las herramientas que garanticen el acceso expedito a los beneficios establecidos por la ley y que favorezcan a las personas con discapacidad, entendiéndose como tal facilitar el acceso, así como incorporar opciones de mejora, identificación de medidas de carácter administrativo y otras, y permitan eliminar cualquier gestión. Yo creo que
es una propuesta que está en el espíritu de la propuesta desde la sociedad civil, pero la propuesta desde la sociedad civil va más allá, ¿ya? Va también a una propuesta que tiene que ver con subsidio único de discapacidad para todos los niños y niñas con discapacidad severa, equiparar el monto de subsidio de la pensión básica solidaria por invalidez para todos aquellos que cumplan los criterios básicos y modificar pensión básica solidaria por invalidez a pensión básica por discapacidad, adecuar los criterios de asignación a procesos actual de la COMPIN y avanzar hacia la universalidad. Como ustedes se fijan, ahí hay puntos que le toca una erogación del Ejecutivo al Ministerio de Hacienda, por lo tanto ahí habría que discutir a largo plazo, porque no es solamente el cambio de nombre, lo discutíamos un poquito a la entrada, pero nosotros como Servicio Nacional de la Discapacidad estamos dispuestos, así como alguna vez Carlos Kaiser, que fue director de SENADI hace mucho tiempo, nosotros también como servicio estamos ahí listos para poder ir conversando y viendo qué es lo que se tiene que hacer a largo plazo. A corto plazo, y yo creo que es bueno, la legislación vigente que hay en Chile, que es la ley 21.419, que crea la pensión garantizada universal, es bueno destacar que en primer lugar ahora ¿ya? Las personas con discapacidad menores de 18 años que ya eran beneficiados del subsidio de discapacidad, ellos tienen que, a los 17 años, 6 meses, tienen que avisar de que van a cumplir 18 años. Ahora, si no se hizo, ahora el Instituto de Previsión Social, el IPS, deberá presentar la solicitud en representación de la persona beneficiaria. Es decir, ahí hay un pequeño avance de manera de poder tramitar y que no suceda lo que tuvo que hacer ese proceso de Matías de ir en transporte presencialmente. O sea, eso es algo que ahora el IPS tiene que hacerlo. En estos casos también las comisiones médicas de invalidez del artículo 11 del decreto de la ley se encuentran facultadas para requerir la respectiva Comisión de Medicina Preventiva de Invalidez, que es la COMPIN. Al respecto, yo para el 14 de agosto, ahora vi la fecha, yo solicité una reunión con el director del Instituto Previsional con el IPS, con el subsecretario de Previsión Social, y también vamos a pedirle a la directora de la Suceso para poder juntarnos también con SENADI para ver en qué pasos ya en el corto plazo podemos ayudar a agilizar esos procesos. Ya estoy siendo lo más breve posible, pero yo creo que ahí hay un tema que se puede hacer a lo mejor administrativamente para poder agilizar los procesos. Y yo creo que otra cosa que también es importante es ya cuando se habla de modificación de la ley 21.419 que crea la pensión garantizada y modifica cuerpos legales, ahí ya hay otro ministerio que es el Ministerio del Trabajo a través de la Subsecretaría de Previsión Social, y ahí nosotros como servicio simplemente no podemos o no tenemos la decisión frente a estos temas, pero sí podemos presentar lo que se ha presentado acá y también lo que nosotros estamos viendo. Y equiparar el monto de subsidio de la pensión básica solidaria por invalidez para todos aquellos que cumplan criterios de asignación definida. Yo creo que eso es algo que hay que verlo con la Dirección de Presupuesto y también con la Superintendencia de Seguridad Social. Estoy tratando de describir cuáles son esos actores que describía muy bien para poder ir avanzando. Y modificar el nombre de pensión solidaria por pensión a pensión básica solidaria por discapacidad. Simplemente decir que básicamente no es solo un cambio de nombre, ya nosotros estamos de acuerdo, o sea, la ley 20.422 acorde a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que ese es el nombre, pero aquí hay cuerpos legales muy antiguos, ¿ya? Entonces, cualquier cambio de nombre también va a afectar otros cuerpos legales y la idea es no afectar que se sigan dando las pensiones que ya existen, ¿ya? En cuanto a aumento de pensiones según el costo de vida, eso también es algo que depende del Ministerio de Hacienda, pero también es algo que hay que sentarse, hay que conversar y hay que ver, pero vuelvo a repetir, nosotros como Servicio Nacional de Discapacidad recogimos lo que escuchamos y estamos dispuestos a ir conversando con todas las instituciones para ir viendo cómo se puede avanzar en esto. Y en cuanto a la indicación del Ejecutivo, que es propiamente que modifica la ley 20.422, no habría problema. Sí tenemos una propuesta de texto pero ahí si quieres después lo podemos ver, que básicamente mantiene el espíritu de que el Estado propondrá crear herramientas que garanticen el acceso expedito a los beneficios establecidos por la ley y que favorecen a las personas con discapacidad, entendiéndose como tal, facilitar el acceso, así como incorporar opciones de mejora, identificación de medidas de carácter administrativo y otras que permitan eliminar cualquier gestión que les denigre. Por supuesto, esto
se lo podemos hacer llegar a la comisión, porque es la comisión la que tiene que ver, y sobre todo aquí está presente una de las diputadas que está dentro de ese proyecto de ley, pero es una propuesta. ¿Ya? Muchas gracias. Muchísimas gracias, director. Palabra la diputada Joana Ahumada. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Yo creo que muchos de nosotros hemos conocido a muchos Matías en nuestra vida. Y cuando uno escucha a una luchadora, en este caso la mamá de Matías, que ha llevado, ¿cierto?, durante todos estos años, tratando de visibilizar que hoy día tenemos la capacidad, muchos, de verlo, pero en su minuto, por supuesto, y me imagino lo difícil que fue tratar de levantar la voz, de mostrar lo que estaba viviendo. Hoy día, cuando escuchamos esto de que hay varios actores, que no se cruza la información, bueno, es una situación lamentable que ocurre a diario. Entonces uno quisiera de que esto fuera mucho más fácil, ¿cierto? Que fuera mucho más expedito, que no tuvieran que pasar este tipo de situaciones de quedarse en el aire, ¿cierto? Sobre todo con los recursos, que es algo tan importante. Y si bien con todo el detalle que nos acaba de hacer, ¿cierto? Hay muchos actores relacionados, pero yo creo que en la medida que podamos buscar esos actores y que se hagan parte, tratar de avanzar con algunos de estos puntos, que yo creo que de alguna manera tenemos que lograr hacerlo desde la comisión. Acá hablaba de pasar, no sé, algo del nombre, ¿cierto?, de la pensión básica solidaria de invalidez a una pensión básica por discapacidad, que pudiera generar algunos inconvenientes. Quizás pudiéramos conversar y llegar a un punto de acuerdo en el nombre, que fuera o no sé, algo, pero que les dé la oportunidad y se pueda avanzar, porque yo creo que aquí debemos buscar soluciones, ¿cierto? Y yo creo que es lo más importante, de aunar acuerdos, y que todos los responsables de alguna manera en la modificación de este proyecto de ley, que me parece súper loable, se puedan unir para poder canalizar y hacer esto de verdad efectivo. No sigamos soñando, y yo creo que acá va a depender de las voluntades una vez más. Así que eso. Muchas gracias, diputada Ahumada. La diputada Marzán me había pedido la palabra. La diputada Morales. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Saludar a la mamá de Matías, a quien la acompaña también. Primero, empatizar con ustedes. Yo soy diputada de la región de O'Higgins. Hace un tiempo atrás presenté un proyecto de resolución, porque también muchas mamás con las que me toca compartir en Semana Distrital encuentran insólito y les toca llevar a sus hijos, y me dicen que cómo es posible, cuando un niño o niña tiene una discapacidad que es irreversible y que es permanente, tengan que ir a comprobar que esa discapacidad está ahí. Y lo dicen con mucha pena, y lo dicen con mucho dolor y con mucha angustia, porque solamente una madre, cuando está en esa situación, es capaz también de empatizar con otra, entendiendo que hoy día las dificultades son muchas, como estamos viviendo además. Y presentamos un proyecto de resolución, que creo que algunos acá también son ese proyecto, y en el fondo queda también en manos un poco del Ejecutivo con respecto a esa situación, y modificar esa situación. Pero como tal como estuve leyendo y ahí revisando y haciendo y rayando el proyecto un poco, creo que son varios puntos, pero creo, presidenta, que es fundamental tener también al Ejecutivo frente a la mesa y poder plantear desde allí cuál es la voluntad y disponibilidad, porque tiene también que ver con recursos, y desde ahí, desde Hacienda, ver también qué es lo que se puede hacer. Pero creo que hay que avanzar. El proyecto ya lleva, y ustedes como sociedad civil han avanzado muchísimo, porque se han reunido con autoridades locales, comunales, con padres, con madres, bueno, la diputada Catalina del Real, también la diputada Marzán, que vienen desde antes con la comisión trabajando, pero yo me quedo a disposición de poder colaborar. Yo soy trabajadora social de profesión, y me ha tocado mucho compartir desde mi profesión también con muchas organizaciones. Así que toda mi voluntad y disposición para poder avanzar en este proyecto, que yo creo que sí, presidenta, hay que darle urgencia desde la comisión. Muchas gracias, diputada Morales. Diputada Marzán. Gracias, presidenta. Bueno, me sumo a las palabras de mis colegas. Y, a ver, yo siento que esta comisión es bien especial, en el sentido de que trabajamos con temáticas que son muy sensibles, y
que con personas, cuando hablamos de las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, que además son muy vulnerables, Entonces, en el caso de las personas adultas mayores que hablábamos hace poco, que no tienen muchas veces redes de apoyo, los dejan abandonados en los hospitales, realidades que son dramáticas, y cuando hablamos de personas con discapacidad, sobre todo cuando niños, niñas, adolescentes, quienes los protegen, las protegen son sus padres, madres, tutores. Muchas veces quedan absolutamente abandonadas. Entonces, a ver, no me quiero quedar como con la sensación de que siempre tenemos como exposiciones y buenas voluntades. Yo creo que acá tenemos que ser bien concretos. Yo me reconozco una persona bien ansiosa, además, y yo funciono por fechas y compromisos, aunque me digan en un año, pero dentro de un año yo sé que hay un compromiso que va a tener una fecha de que cae, digamos, la hoja. Entonces, como ya tenemos la voluntad del director del Senadis de tramitar con quienes corresponda, me gustaría, si es posible, porque la verdad yo creo que es muy necesario, que se estipule una fecha. Mira, yo me comprometo, por ejemplo, a en 2 semanas más, o en 3 semanas más, o en un mes más, traerles como un approach, eso se dice ¿Propuesta? Perdón. Una respuesta, un avance exacto de cómo está avanzando este compromiso que yo hoy día adquirí. Lo dejo como, me gustaría, si es posible, si es factible, que lo trabajemos así para que seamos bien concretos. Eso por un lado, porque es nuestra misión. Es nuestra misión legislar, representar, fiscalizar. Lo otro, yo creo que ahí hay un trabajo también que tenemos que hacer con Hacienda. Yo no sé por qué le tengo mucha confianza al ministro de Hacienda. De verdad, o sea, creo que es una cartera tan compleja, pero siempre tengo la sensación de que él trata de, a pesar de que su carácter no da la impresión que fuera así, pero que empatiza y escucha y da respuesta, que eso es re importante, da certeza, la respuesta que nosotros necesitemos. Entonces, si hay que trabajar con Hacienda, no sé si en la instancia o que nosotros a lo mejor lo invitemos en algún espacio, en alguna oficina, como lo hemos hecho en otras ocasiones, de la vicepresidencia, nos reunamos quizás un grupo, todos, ellas, quizás en un horario fuera, puede ser incluso para ir a la sala, usar esos espacios en que él está acá, de repente poder coordinarlo con él, para no usar la comisión porque de repente es más difícil, se nos topan los tiempos, en fin, pero eso lo hemos hecho y él tiene muy buena disponibilidad. Y yo creo que a lo mejor lo mismo, bueno, ahí estamos con Hacienda, que es fundamental. Entonces, yo creo que ahí podríamos, como para ir teniendo respuestas concretas, porque para que no los invitados, las invitadas no se vayan siempre con esa sensación, nos escucharon súper bien, todos empatizaron, nos recepcionaron bien. Porque creo que hay que materializar compromisos. Y en la medida que empecemos antes a hacerlo, antes vamos a tener y vamos a ir teniendo respuestas. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marzán. Me parece muy buena su propuesta de ir poniendo fechas, plazos y de ir avanzando, aunque sea de pasitos pequeños, pero ir avanzando, que no se detenga, que no quede estacionado en el tiempo, que es lo que le ha pasado a Edith tantas veces. ¿Director? Sí, no, solo decir que sí, la voluntad está. Yo, como dije, la reunión que voy a tener con el director del Instituto de Previsión Social y con Subsecretaría de Previsión Social va a ser el 14 de agosto. Entonces, de ahí, o sea, yo puedo hacer un cronograma en conjunto con ellos, porque ahí, entonces, a partir de eso, yo puedo generar respuestas y sobre todo generar programas de trabajo. Pero yo siento que, y yo creo que la diputada Marzán tiene toda la razón, hay que empezar con qué es lo que se puede en el corto plazo, que yo creo que son decisiones más administrativas, ya de agilizar, qué es lo que dice la moción, agilizar procesos, ya. Y lo otro que es de mediano y largo plazo, que ya tiene que ver ya con decisiones de erogación del presupuesto fiscal, donde ahí se tendría que convocar también a otras personas, pero se puede generar un cronograma de trabajo, pero lo único que pido después del 14 de agosto que tengo esa reunión. ¿Sí? Perfecto. Entonces, sí. Hagamos entonces, dejemos constancia de este cronograma, de que usted nos va a traer una respuesta después del 14, de poder tener una reunión con Hacienda en algún momento, y al mismo tiempo también ustedes, si tienen
organizaciones, ya nos comentaron la alcaldesa Peñalolén, pero otras personas, organizaciones que quieran venir a exponer sobre el proyecto para poder ir avanzando, al menos poder tener una votación en general de aquí a un par de meses. ¿Les parece? Sí, Edith. Sí. Lo que pasa es que en este proyecto lo más urgente es eliminar esa barrera que hay de pasar de una pensión a la otra, que esta sea permanente y definitivo, y que para eso cada niño tiene su credencial de discapacidad y pedir, por ejemplo, el 50% de discapacidad y ya automáticamente pase. Eso es simple, no es tan complejo. Sí, por eso que está en la carpeta, está la credencial de Matías, que eso verifica que tiene una discapacidad, que eso no va a cambiar, su daño es irreversible y nada lo va a cambiar a futuro. Matías fue empeorando. Entonces, ¿por qué demostrar eso ante un que ni siquiera lo mira el doctor? O sea, ahí 1 minuto, y anota y listo, ya. No tiene que examinar, le dije, por decirle algo. No, me dijo, sí, listo, y nada. Y eso. Entonces, eso hay que eliminar. Yo creo que eso es lo más urgente que hay que hacer y agradezco enormemente la disposición de hacer esto más agilizarlo un poco, del director también de juntarnos, debatir con otros organismos, otros ministerios el tema, pero yo creo que como primer punto ese, porque lo de los dineros pueden ser más a futuro, a lo mejor el de cambio de nombre también, son cosas como, pero esto es solamente el carnet de identidad que identifica a la persona que tiene un 50%, 60%, 70%, 80% de discapacidad. ¿Por qué tiene que ir a colaborar con un médico que le diga, no, su hijo sí puede seguir con saltarse a la pensión? Y aparte que hay una laguna, después de retroactivo la pensión, pero igual más en ese lapso de 3 o 4 meses que hace la familia. Es una complicación. Es retroactivo desde que aprueban, tampoco desde que cumple los 18 años. O sea, lo pueden aprobar a los 18 años, 6 meses, y se lo entregan a los... Claro. Perfecto. Muchas gracias. ¿Nos están llamando a votar? Nos están llamando a votar, así que sí, aprovechamos entonces de despedir a Edith, a los representantes de la Fundación, y nuestro compromiso de esta comisión es seguir avanzando. Cualquier cosa, usted tiene mis datos. De todas maneras. El director ya me había mencionado que a lo mejor lo podíamos juntar. Usted me avisa y le deje la tarjeta, igual la carpeta va la tarjeta, los datos, y la Catalina también tiene los datos, por si quieren avisar algo. Vamos a suspender entonces mientras vamos a votar y luego volvemos para cerrar. Se suspende la sesión. Muchas gracias. Gracias. Vamos a votar. La sesión. El tercer punto de la tabla era iniciar el estudio del proyecto de ley de segundo trámite constitucional que promueve el envejecimiento positivo y el cuidado integral de las personas mayores. Para esto tenemos con nosotros y le damos la bienvenida a la directora de Senama, Claudia Asmad, y como tenemos poquitos minutos le cedo la palabra inmediatamente. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio también saludar a los diputados y diputadas. Quería primero contarle que nos acompaña aquí la asesora del Ministerio de Desarrollo Social y el gabinete, y también de Senama, que vamos a estar presentando, y quería hacerle una solicitud debido a la importancia que tiene este proyecto de ley, porque no tenemos
ninguna ley que garantice derechos de las personas mayores hoy día vigente en nuestro país. Entonces, para poder tener un intercambio y poder presentarles el proyecto de ley de manera completa y poder interaccionar con ustedes respecto a las preguntas, quería pedir la posibilidad, señora presidenta, de poder postergarle y nos vuelvan a citar para tener un espacio completo de presentación del proyecto. Muchas gracias, directora. Bueno, le pedimos las disculpas porque en realidad esta sesión se alargó mucho y les quedaron muy poquitos minutos. Teníamos además una sesión funcionando una sesión especial paralela de la Cámara donde tuvimos que ir a votar, se perdió mucho tiempo. Por lo tanto, sí me parece perfecto. La próxima sesión tenemos que continuar votando el proyecto de inclusión, pero a la sesión siguiente entonces comenzaríamos con ustedes para que se pueda extender en la totalidad de la presentación del proyecto y de todas las consultas. Muchas gracias, señora presidenta. Y solamente finalizando diciéndole que esta es una prioridad para el Ejecutivo, para que tengamos un marco conceptual, así que agradezco la oportunidad y súper disponible de poder presentar e interactuar con los honorables diputados y diputadas un proyecto de ley que también nace desde las propias necesidades de las personas mayores. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, directora. Agradecemos también al equipo, a los diputados presentes y diputada Morales. Sí, le parece que justo quería hacer una consulta a la directora de Senama, pero en honor al tiempo y a lo que ella ha dicho, se la voy a hacer afuera de comisión, porque no es muy acogedora la pregunta, tiene que ver con personas mayores, con Cernatur y con Senama. Pero tengo los correos electrónicos enviados por la Municipalidad de Santa Cruz, pero se la voy a hacer entonces fuera de la comisión y usted después podrá responderme oficialmente. Muchas gracias, diputada. Por tanto, en nombre de Dios y la patria, se cierra la sesión. Muchas gracias. Gracias.